Buenas noches nuevamente aquí su servidor, o sea, Cerrarte para los que no me conocen y para todos aquellos que ya es costumbre, pues buenas noches. Aquí estamos haciéndonos presentes a la labor cotidiana que Hashem nos ha impuesto, porque es triste y lamentable eh, oír cuestiones realmente de lo que está pasando, de las cosas que la gente hace, que la gente no aprende verdaderamente a vivir en este mundo. Piensa que la vida es un juguete y que estar delante del santo bendito sea no es nada que traiga consecuencias. Quiero decirles a todos aquellos que se han dejado crecer la barba, a todos aquellos que se han dejado crecer los peyot, están siendo juzgados directamente en el momento de que se transgredió una alajá. Desde el momento en que ustedes mismos cometen un error, no han adquirido la misericordia del santo bendito sea, porque eso es lo que representa la barba y los peyot para todos aquellos. Y por eso es que yo hago presencia siempre, porque yo quiero enseñarles, que Hashem me dé la posibilidad de enseñarles a ustedes cómo vive un judío. ¿Qué hace un judío cuando se levanta? ¿Qué hace un judío cuando se acuesta? ¿Qué hace un judío que toda la gente, que todo mundo ha dicho: he puesto a Hashem delante de mí siempre? ¿Y eso qué significa, que he puesto a Hashem delante de mí siempre? Quiere decir que Hashem tiene sus ojos puestos sobre mí. Y como dice el profeta Jeremías, recuérdese que allá arriba hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha y una mano que todo lo escribe. Al Beidín celestial no se le engaña. Usted podrá burlar a las de la gente, a las de las naciones. Me daba risa que estaban entrevistando a un joven de ahí de Beta Joar, y a él le preguntan que qué van a hacer con los que si tiene las cartas de defunción de los 4 osamentos que encontraron en su finca. Y él comienza a hablar de otras cosas, pero menos de lo que le están preguntando. En esta vida hay que decir la verdad. Y hay que afrontar con la verdad. Los problemas se afrontan con la verdad. Y el santo bendito sea, que en su gran misericordia nos ayuda a solventar los errores que hemos cometido en este mundo. Pero no es eso lo que quiero hablar. Quiero enseñarles el lavado de manos y la bendición de amoxileje. Porque hay clases de comida. Antes de comer el pan hay que lavarse las manos con agua. Las hojastras de pan, o sea, los jalot, los pitot, o sea, el pan pita que conocemos, los panecillos laminot, las roscas que son los keaní, y los panes sin levadura que son los matzot, son considerados como pan y hay que lavarse las manos antes de comerlos. Los sefardíes pronuncian sobre el tipo de pan amasado con azúcar, algo similar, y tienen con gusto dulce y fácil de distinguir la bendición de Boré Mení Mesonot, o sea, por productos horneados, que se hace a diversas clases de sustento antes de comerlos, luego de lo cual dice la bendición Mení Shalosh, también denominada al-Jameja. No obstante, se fija una comida completa avanzándose en toda clase de pan. La ley será distinta, como se menciona en el capítulo 13 más adelante. Los miembros de las comunidades sefarditas acostumbran a recitar la bendición de Boré Mení Mesonot, o sea, por los productos horneados,
antes de comer el matzot, siempre y cuando no se haga una comida completa sobre la clase de matzot. Pero durante Pesaj, los miembros de las comunidades sefarditas se lavan las manos y recitan la bendición de Hamoxi antes de comer la matzot. Si la persona tiene la intención de comer una cantidad de pan menor que de la de media de la berizá, entonces deberá lavarse las manos antes de comer, pero pronunciar la bendición por el lavado de manos, o sea, hacer netilá alaín. Si una persona come una cantidad de pan menor de una medida de que así es pasible, ser específico con lavarse las manos, pero sin decir la bendición por el lavado de manos. La bendición de Hamotzi, a todos los demás bendiciones que se dicen antes de ingerir algún alimento, el Bikot Hanenin, deberán ser dichas antes de comer un alimento de cualquier tamaño, incluso una cantidad muy pequeña del mismo estén a punto de ser explicados más adelante. ¿Cuál es el modo de lavarse las manos? Las manos deben ser lavadas con un recipiente y este debe estar entero sin ningún orificio. El labio superior del recipiente debe estar derecho y no debe ser defectuoso. Ese recipiente debe poder contener por lo menos un revit de agua, que sería 1 litro. Y se debe tener mucho cuidado de que antes del lavado de las manos esta esté limpia, sin que nada esté adherido a ella, con el fin de que nada se interponga entre las manos y el agua. Las mujeres deben quitarse los anillos de las manos antes de lavarse las manos. Se vierte el agua sobre la palma de la mano hasta la muñeca y es mejor lavar primero las manos derecha y luego la mano izquierda. Se debe lavar la mano de un revit de agua de un solo golpe. Si se hace así, no tendrá que tener cuidado de muchos detalles legales de los cuales deberán tener cuidado si es que uno utiliza un revit de agua de un solo golpe. Si la persona dispone de agua suficiente, deberá lavar 2 veces las manos cada vez y debe verter por lo menos un revit de agua sobre la mano. Hay que tener mucho cuidado en que después de lavarse las manos, esta no toque la mano que todavía no se había lavado. Después de lavado de las manos, se recita la siguiente bendición. Como siempre comenzamos con una bendición, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Aker shirishanu benitbotav vezibanu al netilat alain. Esto quiere decir: bendito seas tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado acerca del lavado de manos. Después de pronunciar la bendición, se debe secar las manos, y el secado de las manos también es parte del precepto de la santificación de las manos. O sea, de haberse lavado las manos, hay que secárselas. Si una persona tiene un vendaje en la mano y no puede quitarse debido al dolor, deberá entonces lavarse la parte de la mano que no esté vendada. Esta persona deberá verter sobre el agua por lo menos un revit de agua de una sola vez si el vendaje se cayó en medio de la comida. La persona deberá lavarse de nuevo las manos según las leyes apropiadas. Si una persona no puede lavarse su mano en absoluto, ya que debido a una herida o a una enfermedad, deberá entonces envolverse la mano en una servilleta o algo similar. Si la apariencia del agua, es decir, el color del agua, cambia por efectos de algún objeto o algún líquido que haya caído dentro de ella, dicha agua no podrá ser usada para el lavado de manos. Sin embargo, cuando el agua está mezclada con arena o con tierra, podrá ser utilizada para el lavado de manos, incluso en caso que haya cambiado del mismo color. Si el agua fue utilizada para alguna actividad
como por ejemplo para lavar la vajilla o las verduras también puede o enfriar bebidas, entonces no se puede ser usada para el netiladalaín o para el lavado de manos. Si una persona hizo sus necesidades antes de lavarse la mano por la comida, debe lavarse las manos 2 veces. La primera vez deberá lavársela de tal forma que no sirva como el lavado de manos, como el netilá. O sea, echarse jabón y en el chorro se puede lavar. Para la comida y luego bendecir la bendición de Asher Lashar, que es la bendición por los órganos que Dios nos ha dado, nos ha infrustrado y nos hace que funcionen bien para nuestro cuerpo, y de esa manera hace que nuestras cavidades se abran y se cierran para expulsar, y bendito a Hashem por eso. Después pronunciar la bendición de Al-Netilat-Dalaín, y según la opinión del Hazon Ish, y de hecho así como suele hacerse, la persona debe lavarse las manos una sola vez y decir en primer lugar la bendición de Al-Netilat-Dalaín y luego bendecir por Asher Lashar. La bendición de Amotzi no se debe conversar o entender con nada desde el comienzo del lavado de manos hasta ingerir el pan. Después de secarse las manos es necesario apresurarse a pronunciar la bendición de Amotzi. Y al comer el pan es recomendable tener mucho cuidado de no interrumpir y ni siquiera hacer una pausa sin hablar entre el lavado de manos y la bendición de Amotzi. Se debe sostener el pan y pronunciar la siguiente bendición. Como les decía, como toda bendición comienza, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi eleje mi aretz. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que extraes el pan de la tierra. Se debe apoyar los 10 dedos sobre el pan al pronunciar tal bendición. Se debe pronunciar la bendición de Hamotzi incluso por un trozo de pan muy pequeño. Además, es un precepto que haga sal en la mesa sobre la cual se come el pan. A fin de bendecir, de la bendición recaiga sobre los alimentos entero o grande, no se debe partir el alimento antes de la bendición. Antes de la bendición de Hamotzi se corta un trozo de pan para que no haya una demora entre la bendición y su ingestión. Pero no se debe separar totalmente el pan, este trozo, sino que después de la bendición. Sin embargo, en Shabbat y en las festividades no se corta el pan antes de la bendición, como se explica más adelante. Las leyes de Shabbat en el capítulo 17. Alimentos que incluyen en la comida. La bendición de Hamotzi se pronuncia sobre el pan. Al inicio de la comida recae todos los alimentos y bebidas ingeridos durante la comida. Y por ello no se debe decir la bendición adicional antes de comérselo. Sin embargo, hay que pronunciar la bendición de Boré Peri Agefem sobre el vino separado. El vino se toma durante la comida. Dada la importancia que tiene el vino, se debe decir una bendición sobre él incluso en medio de la comida. Asimismo, sobre los alimentos que son ingeridos durante la comida, pero no forman parte de ella, sino que son servidos como postre, se debe recitar la bendición correspondiente antes de ingerirlos. Son considerados alimentos que forman parte de la comida aquellos cuyos objetivos es de saciar a la persona, como por ejemplo carne, huevos, pescados, verduras, queso, embutidos, cereales, etc. Y a veces es muy difícil distinguir entre alimentos cuyo objetivo es saciar a la persona y alimentos que son servidos a modo de postre. Por ejemplo, recomendable
elucidar bien los detalles pertinentes. Leyes de la comida. Durante la comida no se debe tocar partes cubiertas del cuerpo, ni tampoco el cabello. Si la persona tocó partes cubiertas del cuerpo y se retiró para hacer sus necesidades durante la comida, o si conservó limpias las manos, deberá entonces volverse a lavar las manos con agua. Es un precepto que entre plato y plato, como cuando la persona no está comiendo, la gente se ocupe en hablar temas de Torah. Si no, esa comida le llamamos comida de muertos. Toda aquella que no lleva una palabra de Torah es como una comida de muertos, aunque sea lo más kosher que sea, pero si no se hablaron cosas de Torah, eso no lleva la santificación. Y eso es lo delicado, y es lo que todo judío tiene que meterse en la cabeza. Y toda gente que quiere apelar a ser judío tiene que irse enfocando con esto. Es un precepto que entre plato y plato, cuando la persona no esté comiendo, la gente se ocupe de hablar en temas de Torah. En el Shulchan Aruch, en la página 170, en Ley 170, 171 y 180, se explica diversas leyes concernientes al comportamiento de la persona durante la comida, como por ejemplo, no menospreciar los alimentos y comer con buenos modales, etcétera, etcétera. No se debe salir de otro lugar ni tampoco salir de la casa durante la comida, incluso cuando se tenga la intención de regresar inmediatamente y continuar con ella. Esta ley abarca numerosos detalles legales, como por ejemplo, cuando se puede salir del lugar y debe hacerse que una persona salió del lugar, etcétera. Además, las leyes cambian si las personas solamente estaban comiendo mesonot o alimentos hechos a partir de granos o frutas, etcétera. Si varias personas se sentaron a comer juntas y algunas de ellas abandonaron el lugar mientras que las otras e incluso una sola persona se queda en el lugar, cuando regresen los que abandonaron el lugar no deberán decir nuevamente la bendición. Antes de seguir comiendo deberán seguir comiendo debido a que la parte del grupo permaneció en el lugar. La salida de la otra parte del lugar donde comían no es considerada como una interrupción de la comida. Ahora bien, la bendición por el sustento. ¿Cuándo hacemos la bendición por el sustento? En la Torah está escrito. Esta bendición por el sustento se llama Brikat Hamazon. En la Torah está escrito: comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. Deuteronomio 8:10. Todo aquel que ha leído puede apuntarlo, y si no lo ha leído puede apuntarlo y ir a investigar lo que yo le estoy diciendo, para que se dé cuenta que no hablamos mentira, que no hablamos cosas que están fuera de la ley de Dios. Estamos hablando de lo que Hashem nos pidió allá en el monte Sinaí, no lo que a mí se me antojó. Después de una comida en la que se ha ingerido el pan, o después de haber comido solamente pan, se debe pronunciar la bendición por el sustento, el Brikat Hamazon. El Brikat Hamazon se debe recitar después de haber comido por lo menos una medida de un geasid o de pan, o de un geasid de pan, y deberá ser comida en una cantidad de tiempo denominada mientras se come un pras de alijat pras. En el Brikat Hamazon debe ser recitado estando sentado, a fin de concentrarse bien en el significado de las bendiciones que se están diciendo. No se debe estar inclinado
reclinado en un momento de pronunciar el Birkat Hamazon, ya que tal postura debe resultar un signo de orgullo. Por el contrario, hay que sentarse y decirlo con temor y respeto, concentrándose en el significado de las palabras del Birkat Hamazon, y debe ser dicho en un lugar donde se comió, o sea, en la mesa donde uno mismo se sentó a ingerir los alimentos. Si una persona no recitó el Birkat Hamazon e inmediatamente después de comer en esa comida, comió hasta saciarse y podrá pronunciar el Birkat Hamazon mientras todavía no se sienta con hambre a causa de que la comida que ingirió, pero desde el momento en que comience a tener hambre, ya no podrá recitar el Birkat Hamazon. Si una persona comió poca cantidad y no pronunció el Birkat Hamazon inmediatamente después de comer, entonces podría hacerlo únicamente si no han transcurrido más de 72 minutos después de que terminó de comer. El Birkat Hamazon incluye todos los alimentos y bebidas que fueron ingeridos durante toda la comida, y por lo tanto no se debe recitar otras bendiciones finales después de haberlo ingerido. Esto se aplica incluso para los alimentos por los que se dice la bendición antes de comerlos dentro de la comida misma. Vinos y demás alimentos que no forman parte de la comida, como fue explicado en el capítulo 11. Maín Ajomorín, las aguas postreras, eso quiere decir, al final de la comida, antes de recitar el Birkat Hamazon, hay que lavarse las manos con agua, y este lavado se denomina Maín Ajomorín, aguas finales o aguas postreras. Hay que lavarse las manos aun cuando éstas no se hayan ensuciado con la comida, y debe verterse el agua hasta la segunda faringe de los dedos. Perdón, si se dispone de agua suficiente, es preferible verterse el agua hasta los novillos de los dedos. El Maín Ajomorín, como se lavan las manos, deberá ser vertido en un recipiente y deberá ser retirado de la mesa antes de comenzar la pronunciación de Birkat Hamazon. No se debe hablar entre este último lavado de manos y el Birkat Hamazon. Hay quienes no acostumbran a efectuar este utensilio de lavado de manos al final de la comida. Durante los días de la semana se acostumbra a quitar de la mesa y a cubrir los cuchillos antes del Birkat Hamazon. Invitación a recitar la bendición del Zunzún. Dice, hay esa bendición del Zunzún, todos aquellos que tienen el Sidur, el Birkat Shilomo, el Teilah Hashem, saben que en todo el Birkat Hamazon, al comienzo del Birkat Hamazon, está esa bendición. Si 3 personas o más comieron pan juntas, están obligadas a recitar un Zunzún. La invitación al recitado conjunto con el Birkat Hamazon. Antes del Birkat Hamazon, una de las personas pronuncia las frases del Zunzún y la otra responde. 10 personas o más que hayan comido pan juntas deberán mencionar el Zunzún. El nombre de Dios en el orden del Zunzún aparece en los libros de oraciones y las bendiciones para la comida. El texto del Birkat Hamazon. El Birkat Hamazon está compuesto por 4 bendiciones. 1. La bendición por el alimento, Birkat Hamazon. Se trata de agradecer a Dios por darnos generosamente la comida. 2. La bendición por la tierra, Birkat Haaretz. Comenzamos con la frase: te agradecemos, eterno nuestro Dios. En esta bendición hallamos un agradecimiento al Rey Altísimo, más por lo general por habernos hecho herederos de la tierra de Israel, por habernos sacado
de la tierra de Egipto, por habernos dado la Torá. En Hanukkah, en Purim, estas bendiciones se agrega el párrafo al Hanasín sobre los milagros que se hicieron en aquellos tiempos, allá en Jerusalén. Y 4, la bendición por la reconstrucción de Jerusalén. Bikaz Boré Jerusalén. Esta bendición comienza con las palabras: ten misericordia, eterno nuestro Dios, de tu pueblo Israel. En esta bendición se incluye una plegaria al santo bendito sea, para que tenga piedad del pueblo de Israel y de Jerusalén y del templo, y que reconstruya prontamente el templo, prontamente y en nuestros días. En Shabbat se agrega esta bendición el párrafo Reabé Bejalá Liseinum, sea tu voluntad liberarnos. En Rosh Kodesh y en las festividades se agrega esta bendición el párrafo Leale Levabó. La bendición por la bondad divina, el Bikaz Hatou Bejabit. Esta bendición comienza con la palabra: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, Hashem de nuestros padres y nuestro rey. En esta bendición expresamos nuestro agradecimiento a Hashem por la bondad que nos prodigia, y también le pedimos que nos siga prodigando su bondad en este mundo. Después de estas 4 bendiciones, el texto de Bikaz Hamazon agrega otras plegarias como Han Ramamán. El Bikaz Hamazon para la comida, el Birkat Milá y el Shevet Bejalot, que son tres cosas diferentes. Bikaz Hamazon para una comida, el Brit Milá, que es para una bendición para el Brit Milá, y el Shevet Bejalot para las personas que obtuvieron nupcias, o sea, que se casaron. En una comida en el que participe una pareja de recién casados, por lo menos 10 varones adultos, después del Bikaz Hamazon se recita estas 7 bendiciones del texto de Shevat Bejarón, aparece en el Sidur. Las diversas leyes de respecto por ejemplo, cuando los días después de la boda se pronuncian estas bendiciones, la ley de Panim Hadaot y demás, se encuentran en el Shulchan Aruch, sección Eber Haset, ley 62. En una comida que se lleva a cabo tras la ceremonia de la circuncisión del Brit Milá, final del Bikaz Hamazon, se agrega un párrafo especial de la plegaria, tal aparece en el Sidur. La copa de bendición, Koshel Bejarajá. Cuando antes del Bikaz Hamazon se realiza un Sinsun, es decir, cuando por lo menos 3 personas se reúnen en el Sinsun y juntan juntos el Bikaz Hamazon, constituye una excelente costumbre pronunciar el Bikaz Hamazon con Koshel Berajá. Las personas que recitan el Sinsun sostienen en su mano un vaso o una copa llena de vino durante el Bikaz Hamazon, y al finalizarlo deben de pronunciar la bendición Boré Peria Gefen, o sea, una bendición por el vino, y beber el vino. Acto seguido, en sí misma la persona entrega esa copa a su esposa para que ella también beba, y también prueban del vino. Y el resto de los comensales en los libros de la ley exponen más leyes al respecto. Esto es lo que yo les traigo el día de hoy. La próxima semana estaremos viendo otra ley del Bikot Hanaseinum, que esto también está escrito en los Salmos, pero eso queda para la próxima semana. Quiera Hashem que esto sea de agrado para ustedes y que aprendan muchas cosas, muchas leyes de cómo vive un judío. Que no sea la barba, que no sea la kippah,
Que no sean los tzitzit, que no sean los peshot, que digan ustedes, estos son rabinos, estos son judíos, estos son sadik, son estos, son otros, sino que vean conforme lo que viven, no conforme lo que aparentan, porque estoy en contra de eso, de que la gente se deje llevar por lo que una persona aparenta, no por lo que verdaderamente sea. Quiera Hashem que nos incluya en el libro de la vida y que cada quien nos dé conforme a nuestras obras. Escríbanse, suscríbanse, perdón, activen la campanita, regálenme un like, compártanlo con sus familiares, amigos. Si son 2 o 3, regálenme 3 likes, no importa. Si es una persona, regálenme un like, no importa. Compártanme para que esto sea escuchado donde quiera que haya una persona con hambre y con sed de escuchar del judaísmo, que sea escuchado esta pequeña enseñanza. Por supuesto que hay mucho que hablar, hay mucho que enseñar, pero es poco a poco que vamos a ir creciendo en este ámbito. Buenas noches, hasta la próxima. Bye.